Hola, les confieso que estoy muy esperanzado en cómo va a lucir de bien el cubrimiento especial del Mundial de Fútbol, porque el equipo de diseño anda tan concentrado en ese trabajo que es lo único que puede explicar su despiste con el periódico de estos días. Hace un par de semanas hablábamos acá del horror que nos pasó con la empastelada de ese primer texto de Alfredo Molano de la serie sobre el nacimiento de las FARC, que, como les decía, quedó como si fuera un pasatiempo. Descubra usted dónde continúa el texto. Es un error realmente muy poco frecuente, pero el pasado lunes se repitió idéntico. Por mejorar una página gráficamente, cambiaron las columnas y quedaron mal conectadas de nuevo. Otra vez desperdiciamos un gran texto de Víctor Correa de Lugo sobre las treguas en el mundo, en la historia reciente, y quedó de nuevo, descubra usted dónde está el texto. Por si fuera poco, al día siguiente, martes, habrán visto ustedes que los indicadores económicos salieron sin cifras. A Jonathan le dio por ponerle el fondo a la gráfica por encima de los números y no se vieron. De manera que sí, estoy ansioso de que se venga ya el Mundial, a ver si es cierto que el despiste de estos días es porque se van a lucir con ese cubrimiento. Pero claro, lo más difícil aquí en la redacción sigue siendo el cubrimiento de las elecciones. Un gran dilema se nos presentó esta semana con una columna de opinión que se convirtió en lo más leído y compartido del año, la de William Ospina del domingo anterior, que decía que ante los dos males que se le presentaban frente a la segunda vuelta, él prefería a Zuluaga. Obviamente, por venir de quien venía, pues la columna generó un gran revuelo y desde ese mismo domingo comenzaron a llenarme con textos para refutarlo, de grandes y muy buenas firmas, por cierto, pero en general muy agresivas con Ospina. Una difícil situación, cualquiera de esos textos pues sabíamos que tendría muchísima lectura, había también derecho, digamos, a poner la otra versión. Sin embargo, por la agresividad, digamos, de esas respuestas, en principio decidí que tampoco era que íbamos a lapidar pues a William Ospina en su periódico. Finalmente, a media semana, me llegó una carta abierta de Guillermo González, que fue editor del Magazine Dominical aquí, pero además que ha sido compañero de aventuras editoriales del propio William Ospina, como la revista Número, y además digamos que era un texto un poco más respetuoso, de manera que me animé a darle trámite a media semana. Obviamente ese jueves fue también lo más leído y lo más compartido de nuestros contenidos, pero como era un texto bastante fuerte contra el expresidente Uribe y su movimiento, pues generó una reacción de que estábamos parcializados a favor de Santos y en contra de Zuluaga. A los troleros se les olvidó, a propósito por supuesto, que ese texto no era más que una réplica del otro texto de Ospina que había salido también en este mismo periódico. Ni modo, en esta polarización todo se interpreta al gusto de cada cual. Así es que yo por lo menos estoy feliz de que se venga el Mundial y que se acabe ya la elección, que reconozco que nos deja bastante golpeados a los periodistas colombianos en general, y también lo reconozco no sin razón en muchos casos. Ha sido una época muy difícil de manejar, con un gobierno en ejercicio que sigue generando noticias todo el tiempo, pero que a la vez está en campaña, y con una población dividida al extremo que en esa situación pues es fácil que compre cualquier teoría conspirativa de los medios que se le venda, y vaya si hay expertos en las campañas para vender ese tipo de historias. Igual no voy a decir que no hemos tenido fallas, los periodistas hemos tenido muchas, y hablo por aquí por El Espectador, siento que hemos dado realmente mucha papaya por un poco de descuido en el cubrimiento. Ese mismo jueves de la respuesta a William, por ejemplo, en la mañana hubo muchas noticias de gobierno y de la campaña de Santos, de manera que uno entraba a la página y bueno, había unas 4 o 5 historias de él: la adhesión de Clara López, el decreto de formalización de los taxistas y una andanada contra Zuluaga que había lanzado César Gaviria esa mañana en la radio. Mientras que de Zuluaga informábamos de los huevos que le tiraron el día anterior, de que los conservadores en Bogotá no se iban a adherir a su campaña, de manera que dimos un tremendo papayazo para que dijeran que esa mañana solamente sacábamos noticias positivas de Santos y negativas de Zuluaga. Han sido momentos muy puntuales, pero reconozco que hemos debido ser mucho más estratégicos durante toda la campaña en el cubrimiento para saber balancear lo que son noticias de gobierno, que finalmente pues terminan también siendo de campaña.
El hecho de todos modos es que esa mañana tuvimos una reunión acá y una rápida reacción que ojalá impida que en la última semana que nos queda pues caigamos de nuevo en desbalances de ese corte. Para terminar, una agradable, y es que nos la jugamos el pasado domingo después de la etapa en que Nairo Quintana y Rigoberto Urán aseguraron el título y el subtítulo del Giro, de irnos pintados de rosa en la primera página y en las de la noticia en su honor. Resultó un experimento maravilloso, tanto que al día siguiente, ya cuando el título se confirmó, pues lo copiaron prácticamente todos los medios del país. Bueno, no es más, nos vemos.